Bienvenidos al séptimo episodio del QCAD Podcast, en donde hablamos de tecnología, innovación y el futuro de las ciudades inteligentes. Bueno, hoy día estamos con un invitado especial, Alain Godefroy. Es un investigador que tiene ya 10 años investigando temas de cripto y blockchain y también fundador de Lab Research en blockchain. Sí, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por tenerme aquí. Pues la idea es conversar un poquito de todo, así que ¿qué tema vamos a ver el día de hoy? Bueno, hoy día vamos a hablar de un tema que nos pareció bien interesante, que en algún momento vimos que habías conversado en alguno de tus videos, que era este tema del trabajo, ¿no? Este tema de cómo va a evolucionar el trabajo con la tecnología, la IA, todo esto hacia el 2030. A ver, yo creo que las cosas que están sucediendo en el mundo son históricas. Estamos en una etapa del tiempo donde nosotros como seres humanos no podemos darle alcance al avance de la IA. Mientras que nosotros estamos hablando acá, la IA sigue evolucionando, llegando a niveles incluso de doctorados o de PhD, etc. Entonces tenemos un reto súper grande para adecuarnos a esos avances y en general en nuevas tecnologías. Estamos hablando de IA, estamos hablando de blockchain y estamos hablando de cómo hoy podemos usarlo para poder no solamente monetizarlo, sino ponernos un paso adelante. Porque creo que existe el sesgo de que la IA nos va a quitar el trabajo a todos. Pero yo creo que no. Yo creo que quien sabe usar la IA va a tener una ventaja enorme versus los que no saben usarla. Y eso es lo que está pasando. Hay ahorita mucha gente, usualmente pues gente de 40 hacia arriba, según varios estudios, que están en una etapa de negación. Negación o por ego, porque están acostumbrados a una zona de confort y no se adecuan de repente a nuevas tecnologías. Y todo, digamos, todas las posiciones que tengan relación al movimiento de data, pues son las que más riesgo están para ser reemplazadas por pues, una inteligencia artificial. Y ahora, imagínense, pues todos conocemos ChatGPT. Entonces ChatGPT es como un copiloto a quien tú le das órdenes y pues hace caso, ¿cierto? Que lo haga bien, que lo haga mal, es un constante avance. Pero estamos entrando a un mundo donde mientras que algunos están empezando a usar la inteligencia artificial, mientras que algunos están empezando a usar ChatGPT, las personas que saben ya están buscando desarrollar agentes de IA. Y un agente de IA, ¿qué es? Que ya no solo va a ser tu copiloto, sino va a ser tu piloto. Es como si tuvieras una secretaria 24/7 o un asistente 24/7 que te ayude, te haga llamadas por ti y que haga todo el trabajo que tú necesites, reportes. O sea, imagínense que ustedes tienen que viajar y necesitan hacer un itinerario pues de hoteles, de comida, sea por turismo, sea por trabajo, lo que sea. Imagínense que una inteligencia artificial no solo les haga el plan, sino que haga comparativos y que llame a los centros, llame a los hoteles, llame a los restaurantes y que vea cuál es mejor para lo que tú estás buscando. Entonces, eso ya está pasando. Entonces, creo que hay un reto enorme para cualquier persona que escuche este podcast, de ponerse las pilas y de entender que tenemos que ser de mente abierta y que las tecnologías siguen evolucionando. Nosotros estábamos acostumbrados a un teléfono RING, pues yo soy ya un poco más viejo, y luego pasamos a un celular. A un montón de gente le costó el celular, luego pasamos a un smartphone con una pantalla táctil que también nos costó. Entonces, hoy la gente tiene que entender que el usar la IA no debería ser cuestión de negación o que no usamos el cerebro como tal, porque hay mucha gente que dice yo no uso eso porque pues yo quiero seguir pensando. Pero las empresas buscan plata y la plata busca eficiencia, entonces las empresas van a buscar eficiencia y si tú no estás preparado para ese cambio, pues simplemente, lamentablemente vas a perder y vas a quedarte pues quién sabe dónde. No sé qué tenemos hechos. A mí la duda que me queda es, entonces, ¿no crees que vayan a reemplazar realmente en ninguna carrera específica ni ninguna profesión? O sea, ¿crees que simplemente va a ser un gran asistente, gran piloto, más que reemplaza, ¿no? Porque sí siento que es como el miedo en general que ha estado surgiendo en los últimos años de a qué tan bien puede hacer las cosas la inteligencia artificial, mucho mejor que nosotros, en muchas de las profesiones que se han enseñado de manera muy clásica, muy de información, Claro. Que de hecho la inteligencia artificial podría realizar de mejor manera, ¿no? Mire, les voy a responder con un ejemplo. Hace un par de semanas en Silicon Valley
esta incubadora, digamos la más grande del mundo, que es Y Combinator, hizo un demo day. De las 96 empresas que participaron en el demo day, 94 estaban usando inteligencia artificial. Y una de ellas era, por ejemplo, ustedes han visto que aquí cuando no pagamos en el banco, nos llaman y nos llaman y nos llaman, y son seres humanos que nos llaman. Una de estas empresas está automatizando todo ese proceso. O sea, imagínense la cantidad de personas que van a perder su trabajo que hoy están en un call center. Entonces ustedes me dirán, oye, pero ¿cómo van a llamar? ¿Cómo van a saber quién soy, cuánto debo y todo eso? Ya hay startups que están haciendo eso. O sea, ni siquiera es como que lo que va a pasar, sino lo que ya está pasando. ¿Y qué pasa? Por otro lado también, a veces nosotros estamos interactuando con cualquier servicio y nos contesta un robot. En Claro, en Movistar, en Entel, lo que sea. Y a los seres humanos, sobre todo a los latinos, no nos gusta que nos responda un robot, porque dicen, pues, no quiero, no me gusta, o sea, necesito un humano. Pero ¿qué pasa si yo les dijera que el chiste no es que sepan, o sea, el chiste no es que te atienda un robot, el chiste es que a ti no te gusta porque sabes que hay un robot? Pero ¿qué pasa si no supieras que hay un robot? A ese nivel de inteligencia artificial, donde va a ser supernatural, vamos a llegar y ya estamos llegando, ya. Entonces, no solamente en el aspecto de desarrollo, digamos, en el aspecto de evolución de trabajo, sino también que hay ciertos sectores que van a sufrir más que otros. Por ejemplo, la gente que paga planillas, pues con el perdón de la gente que paga planillas, prácticamente cruza información. Cuando tú cruzas información, validas información y gestionas acciones, ese tipo de trabajos son los que están en más riesgo. ChatGPT puede ser un piloto, un copiloto, pero aún así recibe órdenes. Y la creatividad sigue siendo del ser humano, sobre todo la creatividad y el pensamiento crítico. Cuando han salido estos estudios, pues dicen que todavía los seres humanos tenemos eso que, digamos, un GPT no lo ha logrado todavía. Y hay una carrera abismal no solamente en términos de IA, sino también en términos de blockchain. O sea, las nuevas tecnologías, en verdad, nos deberían exigir a nosotros estar en constante evolución y también aprovecharlas para poder monetizarlas. Yo creo que hay mucha gente que no se le ocurre que una sola persona con diferentes agentes de IA, podría ser una startup de una sola persona. O sea, que no parezca raro que las startups de antes de 1000 personas solo sean controladas por una sola y diversos agentes de IA. Obviamente tienen que ser gente super capa, super genios, pero es que eso ya no va a ser raro en el futuro. Se van a crear startups más chiquitas, con mayor rendimiento y que a la vez parezca una operación de miles de personas, pero solamente con un par de robots. Por ejemplo, en este tema del demo del Silicon Valley, también hubo otra empresa que es gente que estudió inteligencia, que estuvo años en inteligencia pues, en diferentes países, se juntó y armó una especie de helpdesk. O sea, cuando tú tienes una empresa y tú te falla la computadora, vas a la área de sistemas y les ayuda. Pero cuando hay vulnerabilidades, cuando te hackean y todo eso, pues es un poco más grave. Esta empresa lo que hace solamente con IA es monitorearte todos tus sistemas en tiempo real y verificar vulnerabilidades. Entonces significa que, claramente no estoy seguro, esto no se sabe si va a pasar al 100%, pero ya existe. Todo tu área de sistemas puede ser que tampoco exista en la empresa. Entonces, yo no sé, y esa parte es la que me queda duda, si el outsourcing va a crecer o si van a implementar sistemas in situ dentro de las empresas o con IA. Pero de que va a pasar un cambio enorme y mucha gente va a perder trabajo si es que no evoluciona en su mindset, si es que no entiende que eso puede ser una oportunidad también, pues sí. O sea, hace poquito hubo una reunión del Foro Económico Mundial donde hicieron justamente el reporte del futuro del trabajo. Y lo que ellos decían pues es que esta evolución tecnológica va a hacer que mucha gente pierda el trabajo, pero también se van a crear nuevos puestos de trabajo. Entonces es una adecuación a las nuevas tecnologías. Una adaptabilidad inevitable. Claro. Y de hecho, me imagino que por este nivel de sofisticación que va a llegar a la inteligencia artificial, como tú dices, el outsourcing de ciertas ramas, como la parte de la ayuda por parte de la parte de seguridad interna y todo eso, van a tener que haber infraestructuras tecnológicas que sostengan, como las blockchains, que sostengan estas empresas o estas instituciones de una manera importante, ¿no? Y aquí, de hecho, podemos hablar de CAT y de QCAT como una infraestructura que podría ser una opción para como estos nuevos trabajos
que estos nuevos modelos de trabajo donde van a haber pocas personas monitoreando todo y van a tener que estar simplemente a la merced, por así decirlo, de las infraestructuras que puedan sostenerlas y hacer un buen trabajo, ¿no? Y bueno, como último consejo, ¿qué podrías decirle a la gente que nos está viendo sobre todo esto que estamos hablando? Yo creo que lo que suena cliché es estudien, aprendan siempre. Yo sé que suena algo muy genérico, pero es que tanto en Perú, en Latam y en otros países hay comunidades que te pueden enseñar de forma gratuita, puedes meterte a escuchar podcasts, o sea, en el lugar, estás en el metropolitano, estás manejando, estás en donde sea, o vas lavando los platos, si quieres en algún lugar, puedes escuchar un podcast. Hay muchísimos y muy buenos. Y no solo se concentren, o sea, creo que uno de los grandes desafíos que debería ser para todos es que no se concentren en una sola fuente de ingresos. De hecho, hay un estudio que dice que en 2030, 50% de humanos van a buscar sí o sí otra fuente de ingresos. Y creo que eso está pasando. Creo que ninguno de nosotros acá tiene una sola fuente de ingresos y está buscando más, porque creo que esa es la idea. Entonces, las nuevas tecnologías te van a permitir eso, pero solo para quien sepa usarlo, reduciendo tu tiempo a la mínima expresión y que no se sesguen en no querer usarlas, porque mientras que uno no quiere usarlas, pues otros sí van a poder y te van a reemplazar, porque al final, dentro de los trabajos, pues lamentablemente, hablando muy frío, eres un recurso más. Y si ese recurso no es eficiente, pues ahí te vas a estar. Entonces estudien, muchachos. Hay muchos lugares para estudiar. Google, YouTube, podcast, lo que necesiten. Y bueno, sigan a Tuca, sigan a mí también, para que pues puedan aprender de diferentes tecnologías. Bueno, muchas gracias a Alain por todos los consejos, por toda la información. Y a ustedes los estamos viendo en el siguiente episodio de KitKat Podcast. Ya. Estudien. Estoy. Chao. Chao, cuídense.